Bueno amigos, muy buenas tardes. Después de muchas lunas volvemos a juntarnos. Son Víctor, Julio, Juan Carlos, Oscar y Erwin Gómez. El Caimeñito. El Caimeñito. Sí, pues volvemos a juntarnos para seguir conversando, para seguir charlando los temas que ustedes ya saben, todos los sábados nosotros compartimos. Y que ahora nos toca tocar el tema de la reconciliación. Por detrás esa voz aburrentosa no es de trago, ¿no? Sino de salir a la manifestación. Al contrario. Estaba en la marcha. Es porque soy un poquito más de la garganta. ¿Pro indulto o anti indulto? Es producto de la reconciliación. He estado luchando interiormente contra los... Con una gripe costera. Terrible. Bueno, arrancamos Sí, en todo pues, caso. esta noche tocamos un tema inevitable, que es el tema de la reconciliación. ¿La reconciliación es una estrategia o realmente los peruanos necesitamos reconciliarnos con el pasado, reconciliarnos con todos estos productos que ha generado la violencia, ¿no? Que ha sido una violencia política y también al mismo tiempo militar, ¿no? Porque hay que reconocerlo que es así, que de alguna forma genera una fractura tanto en el pensamiento normal y nacional, que es el tema político, social y también comunitario, ¿no? Entonces, Kuczynski, como parte de su debilitamiento, ha generado el tema de la reconciliación. ¿Qué significa este proceso de la reconciliación? ¿Es una estrategia política o hay necesidad de hacerlo? A ver, abrimos la chimba esta noche para conversar. Yo quiero partir de una forma provocadora y algo de repente agresiva, ¿no? Más de una vez hemos escuchado Serrano de, ¿no? Y aquí en Arequipa de manera muy frecuente, en el campo e incluso aquí en la ciudad. Pero no solo pasa en Arequipa, pasa en Puno, pasa en casi todo el país. Ahora, no es un tema que es de ahora, es un tema que tiene toda una historia, que ha cargado a los grupos sociales de manera diferente y los ha confrontado. Tal vez, no voy a justificar tampoco lo que ha pasado en la década del 80 y los 90, pero esa expresión de esa confrontación producto de una dominación de un grupo social sobre otro ha llevado también a estas situaciones de desencuentros, que es en el fondo, a mi criterio, la verdadera reconciliación que se debe encontrar. Cómo es que esta confrontación entre peruanos de grupos sociales distintos, de culturas distintas, ¿no es cierto?, empiezan a encontrarse. No olvidemos que la Comisión de la Verdad, cuando hace su informe, entre las causas que identifica como parte de la violencia política de estas 2 décadas, está eso, ¿no? Está el tema de la diferencia cultural, el tema de la, digamos, agresión sistemática había desde mucho tiempo atrás entre los grupos sociales que han estado en el país y que finalmente los gobernantes terminan siendo representación de uno u otro lado, incluyendo el chinito, el japonesito, el grinito y hasta el cholito, ¿no? Claro, con el escenario que tú colocas también hay que colocar que la década del 50, ¿no? 60 y 70 son fuertes procesos de migración en el país, ¿no? Ciudades como Arequipa y Lima fundamentalmente se consolidan y entonces también es producto de este tipo de sentimientos y emociones que la gente se encuentra. Claro, pero el problema del encuentro, el desencuentro de los grupos sociales o de las personas también, no pasa mucho por el tema si estamos unidos, no estamos unidos, y no pasa por el enfoque que se le ha dado a este tema de la cultura en el país, ¿no? Por ahí siempre se ha hablado de que somos un país pluricultural, ¿no es cierto? Entonces, multilingüe, etcétera, ¿no? Pero siempre reconocemos que existen diferentes etnias, ¿no es cierto? Y diferentes culturas, pero con la imposición de una sola cultura, ¿no? Que es la cultura occidental, que a la final le termina dominando todo, ¿no? En las artes, en las letras, en el derecho, en la administración de la justicia y en la gestión de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que ahí más bien el tema pasa porque tenemos que impulsar toda una propuesta de interculturalidad, donde todas las culturas estén en un solo nivel, ¿no? Y a todas hay que darle la misma importancia del caso, ¿no? Por ejemplo, en los debates que ha habido ahora último en el Congreso, un congresista hace su locución en quechua. Que no hayan entendido, sí, pues, porque la verdad es esa, pues somos occidentalistas, todos nuestros representantes son occidentales, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El presidente de la mesa directiva dice: señor, usted también habla en castellano, por favor, dígnese hablar en castellano porque nadie lo entendemos. Entonces, si no entiende, por lo menos pues un traductor, ¿no es cierto?
Pero estamos en esos extremos, o sea, una persona no puede ir al Congreso de la República y expresarse en su idioma materno porque simplemente el resto no los entiende. O sea, en esos extremos estamos, ¿no es cierto? Hay una dominancia monocultural. Así es. Incluso mucha gente considera que el tema de la presencia sendero con su forma de pensamiento, ¿no?, para mucha gente también es como una imposición de una cultura política que no necesariamente es parte de su contexto, ¿no?, sino fundamentalmente con los matices un poco chinos y soviéticos que se plantea y que mucha gente no lo entiende en esa misma dimensión, ¿no? Y es un poco la violencia que hemos vivido, ¿no?, estos tiempos, ¿no? Yo creo que, perdón, disculpa. Sí. Yo creo que hasta aquí hay un tema, que el tema de la reconciliación, ¿no es cierto?, nacional, no es un tema de coyuntura. Es un tema de contexto histórico que compromete al sistema político, al modelo político y a la forma de hacer política en particular. Lo que está tratando de poner este gabinete de la reconciliación, todos sabemos que es solamente para efectos publicitarios, que ni ellos mismos se la creen. Es un tema coyuntural, ¿no? Donde el gobierno se siente completamente debilitado y quiere tomar este tema como un caballito de batalla para decir no vamos a reconciliar. Nosotros no tenemos que reconciliarnos con el señor Kuczynski. El señor Kuczynski tiene que reconciliarse con la verdad y tiene que reconciliarse con el pueblo, entendiendo de que gran mayoría de la población no votó por él, sino votó contra la señora Fujimori, que es diferente. Pero él quiere gobernar como si él fuese el centro del consenso nacional y eso es completamente falso. A ver, ¿cómo más o menos lo veo yo, no? Todo lo que hemos nacido a partir de los 70 para arriba, y hemos vivido con muchas cosas, terrorismo y todo. Miramos también el tema internacional y creo que es muy importante el tema de reconciliación por un tema histórico, por un tema de lo que se vive hoy en día, porque por ejemplo, esa persona que ha logrado venir de la sierra y ha logrado cosas acá, también cholea, esa es la verdad, ¿no? Adquiere esa, digamos, cultura mala o buena, cultural, pero la adquiere y también lo hace, ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿no? Somos un país multicultural donde todos tienen formas de pensar distintas, pero yo conversando con un joven me decía, yo vivo este presente, no tanto el pasado. Cuando choco con el presente, cuando no tengo de repente lo que quiero. ¿Y qué es eso, no? Un poco falta de realidad nacional, de conocer nuestro pasado, ¿no? Lamentablemente la palabra reconciliación se ha tomado de una manera muy fugaz. La vez pasada escuchaba a Salomón Lerner decir que efectivamente pues, se hizo esto de la Comisión de la Verdad, pero ahí quedó. No se logró hacer un trabajo con las víctimas, con los que quedaron, ¿no? Todas las recomendaciones. Exactamente, quedó ahí. Entonces, no podemos hablar pues, de un tema de reconciliación cuando ha quedado a medias, ¿no? Yo creo que si le doy un golpe a mi amigo y le digo, disculpa, y me voy, creo que no es el tema, ¿no? Creo que es conversar, es decir por qué pasaron las cosas, por qué sucedieron, ¿no? Y si hay de repente decir sigamos adelante, seguimos, ¿no? Y si hay que decir quedémonos acá, nos quedamos. Pero eso faltó, ¿no? Entonces, lamentablemente, políticamente se está utilizando hoy en día eso para querer tapar las cosas que vienen sucediendo. Pero también es bueno también darle vuelta a las cosas, ¿no? Creo que es el momento también de decir, parémonos y hablemos pues de verdad de reconciliación, ¿no? Claro, y es coyuntural, ¿no? Porque estamos preparando el año 2021, que de alguna forma es un hito, ¿no? Preparándonos para eso. Pero yo creo que hay dos cosas. Está el tema de largo plazo, que somos una sociedad fragmentada, conflictuada, confrontada desde sus inicios como república y incluso antes, y tenemos este momento presente que nos ubica frente a una coyuntura política. Ahora, ¿qué vamos a resolver? ¿La coyuntura política o pretendemos resolver cómo vamos a ir resolviendo esos problemas irresueltos a lo largo de 500 años de historia? La pregunta ahí es casi de cajón. ¿En qué necesitamos reconciliarnos? Claro, ¿No? Claro. Yo creo que un elemento central, por ejemplo, en el que necesitamos reconciliarnos es el tema de las exclusiones, el tema de la marginalidad, el tema de lo que ya Julio plantea, de cómo todavía hay algunas culturas que de alguna forma aún tienen sentimiento de dominancia sobre la otra, que generan un fuerte racismo y al mismo tiempo de choques que aún todavía lo vivimos en el día a día, ¿no? Entonces hay muchos elementos en el reconciliar. Óscar quería participar después de tiempo. Pido la palabra. Después de algunas sesiones que algunas lunas. Efectivamente, en el tema de reconciliación viene un tema implícito de perdón. O sea, ¿qué es lo que ocurre, no? Hablamos de reconciliación, de que efectivamente, pero ¿y cómo se da eso realmente en la práctica? O sea, ¿cómo podemos hablar de reconciliación si de repente planteo este tema, este punto de vista? Si es que de repente los sistemas de salud todavía
no logran la cobertura, ¿no? Claro, no logran las coberturas que necesitan cuando tenemos altos índices de anemia, altos índices de desnutrición, cuando de repente en las zonas altas del país todavía no hacemos vacunar a los niños porque seguimos pensando que eso está mal, no nos hacemos ver con un médico porque sabemos que las pastillas nos afectan, nos hacen mal y preferimos ir donde un curandero o hacernos curar con hierbas. Y que no está mal, ¿ah? Que no está mal, pero ¿cómo se da un tema de reconciliación si en la práctica seguimos con las mismas prácticas, por decirlo, occidentales, entre comillas, que viene así de nuestra cultura criolla, mestiza, que es de repente el tema de dejar ser, de repente la criollada, de no hacerlo, o de que bueno, las cosas pasen, pues no, y nos quedamos en el tema discursivo. ¿Cómo puede haber reconciliación si todavía existe ese sufrimiento? Si todavía existe esa falta de poder cubrir las coberturas, de llegar con los servicios adecuados, si es que el Estado todavía no puede llegar a esas poblaciones que realmente necesitan reconciliarse, que a la sazón, en la altura, son poblaciones que efectivamente vienen de resentimiento de repente de todo este tema del terrorismo, la marginación que han sufrido. Y de fuerte exclusión. O sea, de fuerte exclusión. Claro, de fuerte exclusión, ¿no? Hay Y mucho que no se siendo. diga en la memoria de la gente del periodo que hemos venido de terratenientes y gamonales. Hay todavía cierto pensamiento colonial en la forma de las relaciones, ¿no? La sola expresión serrano o el choleo que estábamos hablando evidencia eso. Claro. Y en la forma de cómo también se sigue produciendo, ¿no? En base a la fuerza humana, antes que a niveles crecientes de tecnología. Así es. Ahora, me parece que aquí hay un tema fundamental. Es el tema uno, que en el eje de encontrar una suerte de acercamiento entre grupos que son diferentes y que no van a ser nunca los mismos, manteniendo sus diferencias en una relación de equidad, es como neutralizamos esta dominación que existe de determinados grupos de poder frente a los demás, que son los que plantean y que generan relaciones desiguales, las mantienen porque les conviene. Claro, ¿cómo generar reconciliación cuando sabemos que la mayor parte de las decisiones políticas aún están centralizadas en Lima? Como en la sesión anterior decíamos, cuando el presupuesto nacional aún todavía es manejado por el centralismo. Recentralizado en Lima. Y más recentralizado. Pero acá hay un tema que tenemos que tener en cuenta. Mira, para poder hablar, y ya ubicándonos un poco en el tema coyuntural, en el tema actual, ¿no? Para que exista reconciliación, en primer lugar tiene que haber sentimiento o voluntad de enmienda. Porque si no tienes voluntad de enmienda, o sea, si no tienes voluntad de cambiar las cosas que has estado haciendo, ¿no es cierto?, no va a haber reconciliación. En segundo lugar, tienes que estar dispuesto a ceder determinadas cosas como también a recibir otras, porque la reconciliación es esa. La reconciliación no es simplemente una expresión, o decir, este es el gabinete de la reconciliación y ha terminado dividiendo más al país, ¿no? Perdón, don Julio. Entonces, habría en todo caso, si no hay justamente ese sentimiento, ¿cierto?, de quererse realmente ceder en sus posiciones y llegar a un punto medio, entonces estamos hablando de repente de hipocresía. Es una hipocresía, ¿no? Una hipocresía. Ahora, el otro tema, para ya concluir con el tema de la reconciliación que quería manifestar, es el siguiente. En política, las reconciliaciones se dan a través de políticas públicas, no se dan a través de personas, no se dan a través de discursos, no se dan a través de fotografías. Si quieres hablarme de reconciliación, entonces, ¿cuáles son tus políticas públicas a través de las cuales te vas a reconciliar con la población empobrecida de este país, con la población a la que se le ha quitado todo y no se le ha reconocido nada? Claro, y ese proceso de la reconciliación también pasa un poco por la redistribución de los poderes. ¿No? Porque ahora simplemente, para que la gente se dé cuenta, el gabinete de la reconciliación, por ejemplo, no incluye ni a los aymaras, ni a los quechuas, ni a los amazónicos, ¿no? Entonces, al final sigue siendo una estrategia simplemente de dominancia publicitaria y de coyuntura. Aunque por ahí hay dos ministros que son amazónicos, o sea, está el ex gobernador regional de Amazonas. Y hay otro más, pero de todas maneras, ¿no? Son de origen amazónico, pero yo estoy seguro que de defender los intereses amazónicos ya no tienen nada, ¿no? O es parte de una aristocracia que siempre existe dentro de las regiones, ¿no? Así es. Pero si pensamos así, entonces no podemos hablar de reconciliación por ningún punto. Creo que la idea también es buscar de qué manera se puede lograr esa reconciliación. Lo que pasa es que el escenario político está marcado ahorita por una amplia movilización en un marco de incertidumbre sobre lo que va a pasar. Y lamentablemente ahorita se puede hablar sobre un punto en particular, ¿no? ¿Se mantiene o no se mantiene Alberto Fujimori fuera de prisión? Entonces son dos puntos ya.
Uno es el tema de Fujimori y el otro es el tema de que si se mantiene o no se mantiene Kuczynski también, ¿no? O sea, los dos están en la picota, ¿no? O al tercero hay que aumentar. Si se mantienen también los partidos políticos en este momento representados en la esfera nacional. Bueno, yo creo que en ese tema de los partidos políticos ya están llegando a su agotamiento, ya no pueden soportar más. Ya. En la forma en la que están. En la forma en la que están. Porque el partido político sí se necesitan. Pero para que la APRA pierda de esa manera como se está desmembrando. Para que pierdan el control y el respeto a su principio fundamental, que ha sido la garantía de su existencia por más de medio siglo, que es la disciplina. Date cuenta, ¿no? Jorge el Castillo vota como quiere, el otro también, se ponen a discutir públicamente en el mismo parlamento. Luego nombra el gobierno, convoca a un aprista para ministro y el otro señor inmediatamente sale a decir no, que lo expulsamos del partido porque no ha pedido permiso, el partido no ha autorizado. ¿Y quién le autorizó al señor Mulder para que haga esa alianza electoral y se siente con los fujimoristas en la Cámara, en la comisión directiva del Congreso, ¿no? O sea, él sí puede hacer todo lo que quieren, pero los demás no. Por favor, ¿en qué estamos? Finalmente es la representación de la crisis política. Sí, estamos en una situación de incertidumbre, de crisis, que ahorita está tomando elementos, así como he dicho, muy puntuales, muy concretos, pero avanzar a una reconciliación de más de largo plazo podría estar en el tema de suscribir nuevamente un contrato social. Claro, como también al final es una estrategia fundamentalmente política, o sea, PPK tampoco está haciéndose el inocentón, ¿no? O sea, al final están dividiendo los grupos políticos y está poniendo nuevamente... Divide y reinarás. Así es, ¿no? Divide y reinarás. Pero es que también lo hacen en una ignorancia tal y en una ceguera tal que no se dan cuenta que lo único que están haciendo es permitiéndole a Sendero Luminoso que siga trabajando su laboratorio de movilización social. ¿Quién movilizó y dio todo el soporte logístico para la huelga del SUTE? ¿No fue Socorro Popular? Y ahorita ¿quién está dándole dirección a todas las huelgas? Que los colectivos jóvenes fundamentalmente con buena intención se convocan por las redes, salen, pero al final es quién termina dándole dirección a todo eso. Entonces, por favor, que se quiten las vendas de los ojos. ¿Van a trabajar para el Estado republicano, para la democracia, o están trabajando para llevar nuevamente la destrucción del Estado? Y eso lo ha dicho un Avengers, ¿eh? Claro. Bueno, pero en todo caso Marisa, que es congresista, lo ha dicho, ¿no? O sea, ahorita están trabajando para la izquierda, ¿no? Pero, el tema es que saben. O sea, al extremo, ¿no? Claro. Ahora, el tema plantearía para ir procesando estas diferencias, la de la coyuntura y la de los procesos de largo plazo que están en la agenda, el de tener propiamente un nuevo contrato social. Eso me parece que debería ser una tarea de corto a tal vez mediano plazo. Claro, pero ¿quién lo hace? Los principales actores con representación. O sea, el pueblo tendría que hacerlo. Las fuerzas emergentes organizadas a través de diferentes... Pero sí, están dando. No, está bien, salir a marchar está bien, pero tiene que ser otra etapa más, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Lógico. Es que además, mira, los partidos políticos en el Perú ya han perdido su esencia fundamental, ¿no? Que es su arraigo de masas. ¿No? Entonces todos se han convertido en partidos máquinas y se activan solo en épocas electorales. Y lo mismo pasa con los movimientos regionales y con los movimientos locales. ¿Ah? O sea, no son solo los partidos nacionales, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Acá lo que necesitamos es justamente esos movimientos que están impulsando todo este proceso de reflexión y de llamado de atención al Estado, que tienen que empezar pues a juntarse, y tenemos que juntarnos desde luego, y empezar a buscar la refundación del Estado, ¿no? Porque ese es el único camino que nos queda dentro de este estado de crisis moral y de crisis política que vive el país. En todo caso sale la pregunta, ¿no? ¿Se debe seguir Kuczynski? ¿Se debe llamar a nuevas elecciones? Yo creo que esas ideas, yo creo que fundamentalmente hay que empezar a colocar en la agenda pública lo que Julio dice, ¿no? O sea, de cómo empezamos en esta coyuntura a colocar estos temas ausentes de largo tiempo, nosotros en la política nacional, en la gestión pública, incluso en el tema de movilización social y cultural que de alguna forma nos hemos adormecido, ¿no? Entonces, yo creo que se requiere ese tipo de cosas. Muy bien, amigos chimberos, tenemos que concluir. Ya. A veces el tiempo queda corto, ¿no? Dos veces siempre queda corto. Sí, pero bueno, seguiremos hablando de repente en otro programa, ¿no? Y hablando de reconciliación, Erwin se está reconciliado con la salud. Está reconciliando. Con la salud. Y nuestro amigo Edwin Ruelas ha tomado su tiempo para ir a reconciliarse en la playa. Saludos para él. No sé si ustedes tienen un saludito acá en la etapa final de la chimba. Y Lupito nuevamente, ¿dónde está Leonel? ¿Qué ha pasado con ese chico? También está Lupito está en plena reconciliación. Estamos todos con la onda de la reconciliación.
Lupita se ha quedado en Chiva y sigue buscando a Ciro. Ya, con razón. Está buscando a Ciro, ¿no? Más bien no sabemos de Eloy. ¿Por dónde está Eloy? Sí, pues. Había que saludar a todos los amigos que faltan, ¿no? Los amigos chimberos. Sí. Yo después de muchas lunas Y aquellos que han prometido su participación también los estamos esperando, ¿no? Alonso. Sí, Aloncito hace tiempo que quiere. Lo que pasa es que quiere un oficio o algo así, ¿no? Walter. De invitación. A Walter también. Walter, me dijeron que Walter venía hoy día. ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese ciudadano? ¿Qué está pasando? Todavía se prolonga los festejos de Navidad y Año Nuevo, a pesar de que ya pasó todo. No, están en Embajada de Reyes. Ya sigue Embajada de Reyes. Muy bueno, bien. Siguen bajando. Culminamos entonces el agradecimiento a todos. Como todos los sábados seguiremos tertuleando en la chimba. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Ya. Una semana estaba. Lunes y martes, trabajamos por ahí. No, se sabe en cama.